Gracias, senador, por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes para ti, para todo tu auditorio. Mucho gusto escucharte. Gracias. Mucha gente se pregunta si Movimiento Ciudadano acompañaría estas reformas al INE, al INAI, al Poder Judicial que está planteando Morena, o si se va a mantener MC. Yo sé que ahorita están peleadísimos PRI, PAN, PRD con MC por el tema de las campañas, pero si se van a mantener como un dique para que estas cosas no avancen. Carlos, durante los últimos 6 años en los que, por cierto, yo tuve la oportunidad de ser senador y coordinador del grupo parlamentario, Movimiento Ciudadano no ha variado un ápice su posición. Empezamos hace 6 años siendo la oposición más contundente al actual régimen y ahí nos mantuvimos. No hay ninguna votación, me atreveré a decirlo en esos términos, en el que nosotros hayamos traicionado la confianza de quienes nos pusieron ahí, de quienes nos votaron. Al contrario, hemos sido bastante consistentes en los temas más delicados de la vida pública del país. Estuvimos en contra de la militarización, de la reforma al 19 para ampliar los delitos de prisión preventiva, hablo del 19 constitucional, en contra de la reforma al Poder Judicial y un larguísimo etcétera. No tendríamos por qué cambiar nosotros nuestra posición política, al contrario, vamos a seguir siendo consistentes. Y cuando hablo de consistencia digo, Movimiento Ciudadano siempre ha estado en disposición de colaborar, de acordar, de negociar, de aprobar aquellas cosas que le sirvan al país, pero no nos hemos puesto, no hemos puesto ningún pretexto para oponernos a aquellas cosas que consideramos ocurrencias, que vulneran la institucionalidad del Estado mexicano, que ponen en entredicho el equilibrio entre los poderes, que trata de vulnerar la representación o la instauración de la pluralidad en México. En fin, nuestra agenda ha sido sumamente consistente. Y siempre que nos preguntan qué opinamos del Plan C y de todo esto que se ha discutido en los últimos días con tanta insistencia, hemos dicho siempre lo mismo. Nosotros no vamos a acompañar ninguna ocurrencia del actual régimen, vamos a defender el Estado mexicano, vamos a defender el pluralismo, el equilibrio de poderes y todo lo que hemos hecho durante estos años. Aunque esto implique aliarse con PAN, PRI y PRD, que ahorita pues no se quieren ni ver mutuamente. Pues más allá de alianzas parlamentarias, que vamos a ver cómo termina la conformación tanto de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, uno tiene que ser consistente con sus banderas, con las ideas que hemos puesto sobre la mesa, con lo que nos comprometimos a hacer en la campaña. Si allá hay coincidencias con otras fuerzas políticas, qué bueno. Si no las hay, por cierto, como no las ha habido en el pasado, pues allá ellos tendrán que ser los que den una explicación. Ya vimos cómo se comportó el PRI con la militarización del país, Carlos, lo platicamos en alguna ocasión, esos ejemplos que tú dabas al principio ahí la ausencia quien votó de los con Morena, senadores. sí, quien votó con Morena fue el PRI en esa, Claro, por la puerta de atrás colaron la extensión de la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Fueron ellos, no fuimos nosotros, y nosotros nos vamos a mantener, te repito, consistentes, firmes en lo que hemos defendido y en lo que creemos. Así es que podemos decirle a tu auditorio y al pueblo de México, de Movimiento Ciudadano no tengan pendiente, vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho durante todos estos años. Uh-huh. ¿Va a armarse, se puede llegar a armar un bloque opositor como existió durante esta administración hasta antes de las elecciones, PAN, PRI, PRD, MC? No lo sé, Carlos, a ciencia cierta. Vamos a ver cómo formada la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Naturalmente, durante esta campaña, lo que yo percibí de parte del PRIAN es una preocupación por el crecimiento del Movimiento Ciudadano. Parecía que la campaña se trataba más de frenarnos a nosotros y no de ocuparse por construir una alternativa. Así es que ya habrá tiempo, digamos, para hacer esa valoración. Lo que yo siempre he dicho, y no es la primera vez que soy legislador, es que el diálogo parlamentario pues es natural, es más, es obligación platicar con las distintas fuerzas políticas, con quienes van a ser mayoría, pero también con los otros grupos parlamentarios. Y ahí me parece que siempre habrá posibilidad de construir algún. Sobre el tema que está ahorita pues con todo, que es el asunto de el asunto de los mercados, cómo han reaccionado frente a la amenaza del Plan C, ¿cómo están viendo esto en MC?
con muchísima preocupación, Carlos, y qué lástima que el régimen se dé cuenta de manera tardía, y digo tardía porque ya hay daños, cuando menos en los mercados financieros, que sus declaraciones, sus excesos deben de tener cierto límite. Hoy parecería que muchos de quienes conforman la mayoría están más preocupados por quedar bien con quien todavía es presidente de la República, montados en ese discurso de destrucción institucional, entender que sus palabras pueden tener consecuencias. Y hoy eso es lo que estamos viendo, que cuando la mayoría se excede, pues hay una reacción de la comunidad internacional, de los mercados, para decirlo con toda puntualidad, que lo que se convierten en un dique de contención. Eso es no entender que México no es una isla, que no es un reino, aunque muchos quisieran que así fuera, que está inserto en la arena internacional y que tenemos que actuar con muchísima prudencia. Si nosotros ¿Ven más prudente a la presidenta electa que al presidente López Obrador? Por ahora sí, Carlos, lo que ha hecho la presidenta electa en las últimas horas, pues justamente es ponerle un freno de mano a este excesivo plan C y digamos a cómo se han ido de boca muchos de sus dirigentes que hoy se ufanan de tener una absoluta mayoría y creen que esa mayoría o que con esa mayoría pueden hacer lo que les plazca, incluso llevarse entre las patas al país. Y qué bueno que haya una reacción digamos de muchos sectores, entre otros de las oposiciones, entre otros nuestros, diciendo cuidado, hay excesos que no se pueden cometer, está el país de por medio, está su economía, su bienestar, y no podemos nosotros permitir que haya un atropello de esta naturaleza. Uh-huh. El presidente ha dedicado buena parte de sus mañaneras a decir que esta reforma al Poder Judicial es para acabar con la corrupción, para que los ministros dejen de tener dueño. Que los dueños pues, son, según el presidente, empresarios y oligarcas y conservadores, para agilizar los tiempos de la justicia. ¿Cómo contestar esa parte argumentativa que es muy importante para convencer o para llegarle a la gente de por qué esto puede ser un peligro, más allá de, pues vean cómo está subiendo el dólar por estas malas ideas del presidente? No, naturalmente la corrupción, que por cierto iba a desaparecer en este sexenio, según el presidente, bastaba con que él tuviera la voluntad para hacerlo, pues hay que decirle que eso no ocurrió, que seguimos teniendo corrupción en prácticamente todos los poderes públicos y en todos los órdenes de gobierno, y que si realmente lo que queremos es combatir la corrupción, pues necesitamos ir a una reforma inteligente, adecuada, de fortalecimiento institucional. Yo me preguntaría, perdón por el paréntesis, ¿qué sucedió con el Sistema Nacional Anticorrupción? Pues durante este sexenio prácticamente lo mataron o murió de inanición. Nadie se acuerda de ese entramado institucional que se creó hace casi 6 años para combatir la corrupción, que era una apuesta del Estado mexicano, que requirió una gran discusión pública y que prácticamente se abandonó. Si nosotros lo que creemos o si lo que cree el régimen es que votando a los ministros, digamos, eligiendo a los ministros a través del voto popular, vamos a combatir la corrupción, pues lo único que tendríamos que informarles es que eso pone en gravísimo riesgo el equilibrio entre los poderes públicos y, por supuesto, pues pone en entredicho también el papel, el perfil y el funcionamiento del propio Poder Judicial. No, nosotros no creemos que esa sea la ruta para ir a un proceso de reforma del Poder Judicial. Claro que hay que revisarlo, pero ese no es el camino adecuado. ¿Cómo sienten las cosas en Jalisco para la gubernatura con esta protesta que ha hecho Morena, dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, allá en Jalisco? Y si sienten que van a quedar en tercer lugar en la gubernatura con Colosio en Nuevo León. Mario Delgado está asumiendo toda una actitud de reventador. Está instalado en Jalisco desde hace un par de días. Buscando anomalías, entre comillas, del proceso electoral y tratando de sabotear el funcionamiento de la autoridad electoral. Ya no saben qué pretexto inventar para justificar la derrota electoral que tuvieron frente a Movimiento Ciudadano. Yo lamento mucho esta actitud, la repruebo, la condeno, porque además ha venido acompañado de actos violentos. Siguen en este momento obstaculizando el trabajo en los cómputos distritales, pero me parece que ya la información está poniendo a cada quien en su lugar.
hay más de 6 puntos de ventaja entre nuestro candidato Pablo Lemus y Claudia Delgadillo, que es la candidata perdedora. Los cómputos siguen avanzando, quizá un poco lentos, pero ya no hay, ya no nos vamos a tardar mucho. Esto significa prácticamente una distancia de 200,000 votos, y me parece que se van a quedar con las ganas de lo que están intentando, que es reventar el proceso electoral y vulnerar la expresión popular, que fue copiosa, por cierto, en la elección pasada. Muchísimas gracias y estamos en contacto, senador. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio.